Muy buenas, ingeniero Tolosa. Esperamos que se encuentre muy bien. En esta oportunidad, los alumnos Daniela de Rosario Cervera, Andrea Camacho Fimbres y un servidor, Álvaro José Icaza Morán, hablaremos un poco acerca del capítulo 3, presentación de datos. Esperamos que esta presentación sea de su agrado. Preparación de los datos. Las técnicas o actividades de preparación de datos en un proyecto de minería de datos tiene como objetivo ajustar los datos para que pueda ser utilizado posteriormente por algoritmos de clasificación, segmentación o regresión. Estas actividades pueden clasificarse en los siguientes grupos: limpieza de datos, normalización de datos, discretización y reducción de dimensionalidad. La preparación de datos se divide en cuatro partes. Limpieza de datos, que se enfoca en corregir errores o eliminar información no válida o ruidosa. Actividades de detención, eliminación o corrección en los datos. Se gestionan los valores ausentes, erróneos e inconsistentes, como los fuera de rango. La normalización de datos, que los datos estén dentro de un mismo rango, facilitando su análisis. Modificar los datos para simplificar la comparación. Algunos métodos de normalización son por el máximo, por la diferencia o basada en la desviación estándar. De tercero, la discretización de datos, proceso de transformar variables continuas en categóricas, puede mejorar el rendimiento de un clasificador. Los métodos de discretización se clasifican según supervisados o no supervisados, locales o globales, parametrizados o no parametrizados. Y por último, reducción de dimensionalidad. Permite trabajar con conjuntos de datos más compactos, facilitando el desarrollo de modelos. Facilita los objetivos manteniendo la calidad del modelo. La calidad del modelo resultante es reducir el número de atributos o casos a tratar. Para la limpieza de datos utilizamos el método de igual amplitud. El método de participación de intervalos de igual amplitud es una técnica no supervisada usada para agrupar datos en segmentos de la misma longitud. Su objetivo es distribuir los valores de un atributo en un número determinado de intervalos con el mismo tamaño. Los pasos de este método son: primero, se selecciona un atributo con n valores y se divide en k intervalos de igual tamaño. Después, la longitud de cada intervalo se calcula con la diferencia entre el valor máximo y el mínimo del atributo. Y por último, los intervalos se establecen con base a la expresión obtenida a partir de este cálculo. A pesar de que es simple, tiene algunas limitaciones. Estas son que no considera la distribución de los datos, puede generar intervalos con valores muy distintos entre sí, mezclando clases, y la elección del número de intervalos no es sencilla y puede influir en los resultados. Muy bien, ahora es momento de platicar un poco acerca del método de igual frecuencia, una técnica de discretización en minería de datos que divide los valores de un atributo en intervalos que contienen la misma cantidad de instancias. El procedimiento es realmente muy sencillo. Primero se ordenan los valores de menor a mayor. Luego se define el número de intervalos k. Después se calcula cuántos elementos debe tener cada intervalo. Luego se asignan los valores asegurando que cada intervalo contenga exactamente la misma cantidad de datos. Esto es particularmente útil cuando queremos garantizar una distribución equitativa de los datos, sobre todo si la variable tiene una dispersión desigual. Vamos a ver algunos ejemplos donde este método puede ser muy útil. El primero es clasificación de clientes bancarios. Supongamos que un banco quiere analizar los ingresos de sus clientes para personalizar ofertas de tarjetas de crédito. Bueno, si los datos estuvieran muy dispersos, por decir algo, con algunos clientes ganando 5.000 pesos y otros 200.000, el método de igual frecuencia permite dividir los clientes en grupos con el mismo número de personas, evitando intervalos vacíos o con pocos datos. Por ejemplo, si tenemos 1.000 clientes y queremos 5 intervalos, cada intervalo tendrá 200 clientes, aunque los rangos de ingresos igual y no son iguales. Así podemos hacer análisis más balanceados. Por poner otro ejemplo, hablemos de predicción de ventas en un e-commerce. En una tienda en línea podríamos segmentar productos según su número de ventas mensuales. Si algunos productos se venden 10 veces al mes y otros 10.000, una división por igual frecuencia asegurará que cada intervalo tenga un número similar de productos, permitiendo comparaciones más justas en modelos de predicción. En conclusión, el método de igual frecuencia es útil cuando los datos están desbalanceados y queremos intervalos equitativos en cantidad. Sin embargo, puede agrupar valores muy dispares dentro del mismo intervalo, lo que podría afectar ciertos análisis. Por eso mismo, se debe evaluar si es la mejor opción, según el contexto de los datos, el utilizar este método.
Bueno, pues el método de Chi-merge es un algoritmo supervisado que discreta los datos numéricos usando el estadístico chi cuadrado. Su objetivo es agrupar valores en intervalos donde la distribución de las clases sea similar. Si un intervalo es muy heterogéneo, se subdivide. Si todos los intervalos son demasiado parecidos, se funcionan. El chi cuadrado evalúa si estas diferencias son significativas. Asimismo, este método mejora la calidad de los datos para el modelaje de aprendizaje supervisado y es un paso clave en la minería de los datos. Los métodos basados en medidas de entropía buscan dividir los datos en grupos homogéneos internamente y diferentes entre sí. Aplicados a las variables continuas, se establece un umbral óptimo que divide los datos en dos subconjuntos. Para lograrlo, se usa la entropía de la información, eligiendo el punto de corte que la minimiza en los grupos resultantes. Este enfoque mejora la calidad de la segmentación y así facilita un análisis más preciso en la minería de datos. En la minería de datos no siempre es posible analizar toda la población, por lo que se usan muestras representativas. El espacio muestral incluye todas las muestras posibles y su distribución muestral permite estimar qué tan bien reflejada la población está. Existen dos tipos de muestreo: probabilístico, que cada elemento tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado, o no probabilístico, que la selección depende de los criterios subjetivos. Al elegir el método adecuado, esto es clave para obtener las conclusiones más precisas. Excelente. Vamos pues con el último método que evaluaremos el día de hoy, que es el método de reducción de casos. Se trata de una técnica de minería de datos que optimiza el análisis cuando trabajar con todos los datos es ineficiente o innecesario. Cuando un conjunto de datos tiene demasiadas filas, por ejemplo, millones de registros, los modelos pueden volverse lentos o difíciles de manejar. La solución, en este caso, es reducir el número de casos sin comprometer la calidad del análisis. Esto se logra eliminando datos redundantes, irrelevantes o demasiado similares, permitiendo que el modelo funcione más rápido sin perder precisión. ¿Dónde podríamos utilizar un modelo así? Bueno, pues por ejemplo, en encuestas de clientes en retail. Supongamos que una cadena de tiendas hace una encuesta a 500.000 clientes para analizar la satisfacción. Sin embargo, muchos clientes tienen respuestas muy similares o incluso idénticas. Aplicando reducción de casos, podemos conservar una muestra significativa y representativa, eliminando datos repetidos o poco informativos. Así pues, en vez de analizar los 500.000 registros, podemos quedarnos con unos 10.000 representativos, lo que reduce el tiempo de procesamiento sin afectar las conclusiones finales del estudio. Un segundo ejemplo puede ser el diagnóstico médico con inteligencia artificial. En el análisis de imágenes médicas para detectar enfermedades, se pueden tener millones de registros de pacientes. Sin embargo, si algunas imágenes son de baja calidad o hay casos demasiado redundantes, el modelo puede tardar demasiado en entrenarse. Reduciendo los casos de forma inteligente, seleccionamos los más representativos y diversos, mejorando la eficiencia del modelo sin comprometer su capacidad de diagnóstico. En conclusión, la reducción de casos permite optimizar el procesamiento de datos, eliminando registros innecesarios. Se aplica en escenarios donde manejar todos los datos es impráctico, tedioso o ineficiente, asegurando que los resultados sean rápidos, precisos y representativos sin comprometer de manera significativa el resultado final del análisis. Muy bien, ingeniero, eso ha sido todo por nuestra parte. En verdad esperamos que la presentación le haya gustado. Le mandamos un afectuoso saludo.